La crítica textual es la verificación que busca el sentido original y la grafía, que estén las palabras que tienen que estar, las letras que tienen que estar, y no de más y no de menos. La crítica textual es la verificación del sentido original y la grafía de escritura de un texto bíblico, de Génesis, de Romano, del texto que sea, tal como cabe atribuir al autor primitivo, al agiógrafo. Se le llama agiógrafo a ese autor que Dios usó para que con su mente, pensamientos y mano escribiera el texto sagrado de cualquier libro del Antiguo o Nuevo Testamento. ¿Ya? A la crítica textual corresponde la tarea de reconstruir, partiendo de las variantes que se conservan del Nuevo Testamento, es decir, reconstruir hasta llegar al texto más antiguo posible. ¿Ya? Lo que busca la crítica textual es depurar, es purificar, es llegar a decir, al tener testigos, al tener traducciones, distintas variantes de los distintos libros de la Biblia, en qué concuerdan, en qué disienten, y llegar entonces hasta tratar de llegar al texto que salió de la mano del autor. Nilson Tovar. Ya, ¿con qué nos va a bendecir Nilson Tovar? Amén, profesor, Dios lo bendiga. Profe, tengo unas consultas que hacerle. Profe, en cuanto al tema de lo que es el aparato crítico, o sea que el aparato, bueno, la primera pregunta y después le digo algo. Profe, el aparato crítico, ¿quién lo colocó? ¿Quién lo colocó? ¿Lo colocaron los que hicieron la crítica textual o lo colocaron, digamos, las personas que iban copiando, haciendo las copias del texto griego? Sería mi primera pregunta, profesor. Ya, vamos por parte, dijo el descuartizador. Ya, el primero en plantear un aparato crítico, porque esto no es que sale de la noche a la mañana algo tan técnico, tan bien hecho, tan profundo, tan relevante, no es que salió de la noche a la mañana, no. Siempre los grandes trabajos vienen montados en los caballos de otro. Entonces, el primero que hizo Etienne, un francés, por ahí por el año 1500 y algo, 1600, no recuerdo bien, fue el primero que planteó un aparato crítico muy básico. Él, al estudiar distintos manuscritos, se dio cuenta que en algunos eh, textos, Juan, Romano o el que sea, aparecían ciertas palabras que no estaban en todos los manuscritos disponibles o en todos los códices. Entonces él hizo este trabajo y planteó de que habían diferencia entre el códice sinaítico, entre el Vaticano, entre el código de Versailles, etcétera, etcétera, etcétera. Habían diferencias. Entonces esas diferencias las escribió, las planteó. Y comienzan entonces los otros a hacer aportes desde este primer trabajo. Y así se va avanzando, 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 hasta que llegan Alan Nestlé, dos grandes monstruos de la crítica textual, y recogen todo el trabajo que se ha hecho de 300, 400 años en cuanto a crítica textual y lo depuran. Lo hacen más académico, lo hacen eh, más brillante, si se quiere, más profundo. ¿Ya? Y entonces lo que hoy día a nivel mundial se considera como la mejor aparato de crítica textual que analiza y compara para ver qué está y qué no está, Alan Nestlé y Bruce Metzger, con su libro Crítica, me parece, el Nuevo Testamento, algo así, que yo se lo he enviado. Entonces, Alan y Nestlé más Bruce Metzger son los grandes campeones para el tema del aparato crítico. No es que Alan y Nestlé lo inventaron y hay que darle toda gloria, honor y alabanza a ellos. No. Se viene trabajando de cientos de años atrás. O sea, Segunda profe, pregunta. o sea, que ese aparato crítico
es muy parecido a lo que nosotros encontramos, digamos, cuando leemos una traducción. Usted sabe que hay, digamos, en la parte de abajo colocan como que, no sé si bueno, me imagino que es el editor bíblico, coloca, digamos, lo que había en el texto originalmente. O sea, coloca como una notica, algo así parecido en el aparato Sí, crítico. sí, sí. Miren, ahora les voy a compartir. eh, claro, pero a veces es bien breve, ¿ah? Lo que algunas Biblias. Pero la idea más o menos es parecida, profe. Claro, la idea es más parecida, pero es bastante breve. Y por ejemplo, hay algunas Biblias que entre corchetes ya traen Juan del verso 2 al 4 cuando el ángel revuelve el agua, diciendo esto no está en los manuscritos originales, esto fue insertado. Era una explicación, ahí tenemos un agregado, ¿se dan cuenta? Esto no está en los manuscritos más antiguos. Y si no está en los manuscritos más antiguos es porque no salió de la mano del escritor sagrado. ¿Mm? Profesor, cuando hablamos de crítica textual, es decir, el área de acción de la crítica textual es el Nuevo Testamento. Se lo pregunto por esto, profe, porque me acuerdo que en la clase que usted nos habló de orígenes de la Biblia, usted nos explicaba la manera en cómo conservaban los escritores el texto del Antiguo Testamento. Es decir, la manera en cómo ellos, digamos, cuando las copias se iban a, digamos, desgastando, digamos, el papiro, el pergamino se iba desgastando, entonces ellos lo que hacían era, de una manera muy rigurosa, digamos, hacer la copia. Pero tengo entendido, profesor, que con el Nuevo Testamento sucedió muy diferente. Como ellos no tenían el mismo cuidado que tenían digamos, los que conservaban el texto, entonces, pues lo que yo veo, profesor, es que esto es un milagro. O sea, un milagro que tengamos el Nuevo Testamento, porque lo que hay hemos encontrado manuscritos, fragmentos y cosas así. Pero realmente creo, profesor, que tener el Nuevo Testamento hoy en día es un milagro. Muy bien, también hay crítica del, Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, ¿ah? Eso lo vamos a ver en Exégesis 2 si Dios no dice otra cosa, ¿ya? También hay crítica textual del Antiguo Testamento. Lo mismo que hay, las mismas herramientas que va a ocupar la exégesis para el Nuevo Testamento, vamos a tener lo mismo en el Antiguo Testamento. También hay adiciones, también hay errores de copista, también hay varias cosas, también hay interpolaciones, a pesar que los judíos eran mucho más escrupulosos que los copistas del Nuevo Testamento. No digamos que los copistas del Nuevo Testamento eran cualquier cosa, generalmente eran sacerdotes convertidos al cristianismo, escribas, que ocupaban la misma meticulosidad que para escribir un texto hebreo, un texto del Nuevo Testamento. Pero sí, lo que tenemos que decir en base a esto es que gracias a Dios, los testigos, llámese copias de los evangelios del Nuevo Testamento, de cualquier libro del Nuevo Testamento, los leccionarios, que los leccionarios era tal como los judíos leían su Antiguo Testamento en todo un año, los cristianos leían todo el Nuevo Testamento en un año. Y por lo tanto ellos ordenaban para que se leyera todo el Nuevo Testamento con distintas perícopas. Y eso eran los leccionarios. Y gracias a eso también es una fuente de la escritura, ¿no es cierto?, considerada como sagrada. Las predicaciones de los padres de la iglesia, Orígenes, Clemente, qué sé yo, todos los grandes próceres que ocupaban mucha Biblia en sus sermones. ¿Ya? Entonces, más una cantidad, ya vamos a llegar la cuarta o quinta clase a los testigos, para mostrar cuántos testigos, cuántas formas Dios preservó la palabra en el Nuevo Testamento para que pudiéramos tener el mensaje de la salvación. No sé si ven me pueden ver lo que Sí, puse señor, acá. ahí se está viendo en pantalla, profesor. Ya. Fíjense, acá tenemos, aquí tengo la edición de Alan Nestlé, ya, con el aparato crítico. Acá tenemos Cata Mataion, ya, según Mateo. Y ya vemos que esas dos rayitas que están ahí están entre paréntesis. Entonces, aquí ya tenemos, empezamos acá,
inscripción, y aquí empieza la rayita, Evangelion, Kata, Mataion, ¿no es cierto? Y entre paréntesis, fíjense que aquí dice que en el códice washingtoniano, Mataion aparece con dos T, en este caso mayúscula, en cambio, en otros textos aparece con una T minúscula y otra mayúscula. Y así, esas pequeñas variantes, el aparato crítico va buscando. ¿Ya? Y ahí también, aquí aparece la familia 13, del manuscrito 13, el 33, etcétera. Entonces aquí todos estos símbolos y cosas que están aquí, los vamos a ver nosotros para poder leer esta crítica textual. Aquí tenemos las dos rayas verticales que hacen separación entre una cita y lo que sigue. Aquí también, por ejemplo, dice Hagion, Evangelion, Santo Evangelio, Kata Mataion, Santo Evangelio según Mateo. Eso está en el manuscrito de la familia 1, en el manuscrito Boomer también. Separación de Arché. Entonces comienza a analizar acá, ¿ya? O sea, profe, que cuando los traductores van a hacer su traducción, valga la redundancia, entonces ellos tienen en cuenta el texto que se encuentra acá, más los comentarios del aparato crítico para hacer las traducciones. ¿Es correcto, profesor? Es correcto. Eso hacen los buenos equipos de traducción. Por eso que una Biblia, por ejemplo, una Biblia, se requiere de un equipo de traducción de especialistas en hebreo, en griego, en arameo, en filología, en crítica literaria, en el tema de los géneros literarios, en los modismos, en la historia. O sea, es un equipo, una Biblia seria es un equipo de especialistas porque tienen que analizar el texto, ya sea del hebreo o desde el griego, y ver todas estas variantes para depurar el texto y tratar de llegar al original o dejarlo lo más cercano al original. Entonces, cuando una organización como los Testigos de Jehová son ellos mismos los que autentifican y valoran su traducción, tiene poco valor. Tiene poco valor. O sea, profesor, que cuando hablamos del original, entonces estaríamos hablando es del pensamiento original del autor, porque sabemos que, como usted mismo explicaba, no tenemos y eso es muy importante entender, No tenemos los autógrafos, no tenemos no los tenemos, autógrafos originales, tenemos copias de tenemos los copias. Entonces, a través de la crítica textual podemos concluir que lo que se trata es de llegar al pensamiento original del autógrafo. ¿Es correcto, profesor? al pensamiento original y a las letras que escribió su texto para darnos su pensamiento teológico original. Exacto.